Bienvenidos. Hola, soy Andrew Brown, director para Desarrollo de Fuerza Laboral en IntraHealth, y es mi gran placer ser su facilitador para este seminario en línea de 90 minutos, el panorama global de recursos humanos para datos de salud y sistemas informáticos. Esto lo presentan VitalWeb, IntraHealth y Cooper Smith. Un par de puntos ahorita que empezamos. Si bajan el cursor, verán en Zoom que aparece la barra de iconos. Les quiero señalar un par de cosas. Primero, pueden seleccionar una opción de traducción. Hoy tenemos inglés, español y francés. Elijan, por favor, su idioma de preferencia, y también si pasan a mano izquierda el cursor verán el icono del chat. Esta casilla de chat va a estar activa todo el tiempo y los invitamos a poner su nombre, apellido, su cargo, su organización y el país de donde se conecta. Y si tienen alguna pregunta para los panelistas, a mano izquierda verán la pestaña de preguntas y respuestas. Los quiero invitar a usarla y estaremos contestando activamente las preguntas mientras vamos adelante con el seminario en línea hoy. Les quiero dar un resumen de lo que les espera. Este es un seminario en línea de 90 minutos, entonces queríamos dejarles suficiente tiempo para interactuar con los panelistas y para poder contestarles sus preguntas sobre este tremendo tema que vamos a abordar. Después de unos comentarios de apertura, vamos a pasar a las investigaciones que hemos realizado y vamos a compartir unos hallazgos profundos y recomendaciones. Podemos ofrecerles información a fondo de Uganda como parte de una evaluación también global, y les quedará mucho tiempo al final para que les contestemos las preguntas. Entonces, abróchense los cinturones, usen el chat para hacer cualquier comentario sobre la marcha, y les quería presentar ahora nuestra primera oradora, Brooke Partridge, que es directora fundadora de VitalWeb. Brooke, adelante. Gracias, Andrew, y bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Este trabajo que ha provocado esta sesión fue un estudio de un año comisionado por la Fundación Bill and Melinda Gates para abordar temas de recursos humanos en salud en países de bajos ingresos y de ingresos medianos. Ahora, lo que provocó es el encargo de esta investigación era preguntar qué saben de su fuerza laboral los países. ¿Saben dónde están los trabajadores de salud de los gobiernos? ¿Saben cuándo están trabajando? ¿Cómo les pagan? Estas preguntas nos provocaron explorar el papel de sistemas tanto en papel como digitales que almacenan los datos pertinentes que luego lo pueden consultar los que están administrando, gestionando esta fuerza laboral de salud. Empezamos este trabajo antes de la COVID-19, pero estas preguntas han cobrado hasta más pertinencia desde entonces. Los trabajadores son el núcleo de cualquier sistema de salud, pero muchos países no tienen un recuento fidedigno de sus trabajadores o su distribución por sector o región. Generalmente, la mayoría de los países de bajos ingresos o de ingresos medianos están transicionando de papel a sistemas informáticos y sistemas que van a superar los silos con interoperabilidad. Pero esto puede tener una transición y a corto plazo, durante la transición, dificultar el gestionar esta fuerza laboral. Teniendo todo esto en cuenta, nuestro objetivo es entender y caracterizar el apoyo y la gestión de la fuerza laboral de salud. Armamos un consorcio con dos organizaciones más, IntraHealth y Cooper Smith. Ha sido una tremenda asociación. Cada organización aportó una perspectiva muy interesante a este trabajo. IntraHealth ha sido una pieza fundamental en esta comunidad, sobre todo con respecto a HRH, y Cooper Smith tiene una fuerte base de experiencia en evaluación de desempeño y rendimiento en programas de salud. Su experiencia respectiva, junto con el fortalecimiento de sistemas de VitalWealth, nos permitió armar recomendaciones
e ideas sobre mejorar el uso de datos y la gestión de su fuerza laboral de salud. Además, tuvimos un comité asesor que trabajó con nosotros, principalmente la OMS, dándonos claves insumos en el proceso, y los hallazgos de este proyecto se pueden ver en un informe de dominio público que explora estos temas, primero los que les mencioné al principio y luego analizando más a fondo otros, abordando todo el panorama de las experiencias de los países, sobre todo Omán, Mozambique, Burkina Faso y Uganda. Cada vez más, la salud digital está teniendo más protagonismo entre los sistemas de salud. Ahora, lo digital no es una solución global, pero sí es un componente esencial. En el contexto de HRH o cobertura universal o dominios específicos a las enfermedades, tanto crónica como infecciosas, sistemas que permiten acceso universal en todo el país son claves para disminuir la mortalidad y la morbosidad. Esto es por las mejorías que pueden lograr los sistemas digitales en la entrega de servicios de salud, y la fuerza laboral de salud es un elemento clave en eso. Mientras se expanden a nivel regional o siquiera nacional estos sistemas de salud y se aplican en todo el sistema, estamos viendo problemas en común que están inhibiendo su expansión y sostenibilidad. Esto incluye, por ejemplo, gobernación, seguridad de datos, fomento de capacidad, entre otros temas. Y son cosas que surgen regularmente en contexto de todos los dominios de la salud, no solo HRH. Entonces, hoy no solo vamos a hablar de desafíos y oportunidades para HRH, sino lo que se ve comúnmente en la salud digital en todos los sistemas de salud. Entonces, le quiero ceder la palabra a Jim Campbell, que es director del Departamento de Fuerza Laboral de Salud en la OMS, y como he dicho, han sido un clave socio asesor en este trabajo. Él considerará el trabajo que hace su departamento en la OMS y nos hablará de la importancia de trabajadores de salud, HRH, y su conexión a la estrategia mundial para el 2030 en cuanto a la fuerza laboral de salud. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los participantes en diversos puntos del mundo. Les agradezco la oportunidad de acompañarlos en este evento de hoy y también por la tremenda colaboración que han podido realizar mi equipo con el equipo de Brook ya desde hace varios meses. Les quisiera hacer un par de comentarios de apertura con respecto al contexto. Brook mencionó que es el Año Internacional de Trabajadores de Salud como reconocimiento del servicio, el sacrificio a la vanguardia de la respuesta ante la pandemia de la COVID-19. Esta fue una decisión que se tomó en la Asamblea Mundial de Salud el año pasado. En enero lanzamos una campaña para este año que tenía 5 objetivos clave. Impulsar los esfuerzos de vacunación para los trabajadores de salud, dándoles prioridad para brindarles esta protección adicional. Medir, reconocer y conmemorar a todos los trabajadores de salud que habían perdido la vida y buscar nuevos compromisos para proteger invertir en los trabajadores de salud, teniendo en cuenta lo que había sido el impacto de la COVID-19 en sus condiciones de trabajo y su sustento. Trabajar y crear un diálogo sobre un convenio mundial de cuidado de salud y este compromiso que deben tener los gobiernos con sus trabajadores, y hacer esto en asociación con que tienen un papel en esto y tiene una agenda de medición. ¿Cómo aseguramos que se vacunen los trabajadores de salud como parte de la respuesta ante la COVID-19? ¿Cómo conmemoramos y reconocemos sus fallecimientos? Y una nueva publicación que tenemos aquí en la OMS calcula que entre 80,000
y 180,000 trabajadores de salud han fallecido por COVID-19 a mayo de este año. Y es un cálculo que da como punto medio unos 115,000 trabajadores. Son 115,000 muertes y son demasiadas. ¿Qué sabemos en cuanto a la medición del esfuerzo de vacunación? A septiembre de este año, con los datos disponibles de 119 países, tenemos información e informes que sugieren que entre un 40% de los trabajadores de salud han recibido vacuna, pero hay gran diferencia entre regiones o clases económicas. Igual que vemos la inequidad con la vacuna, también vemos inequidad en la vacunación de los trabajadores de salud. Solo 1 de 10 trabajadores de salud en África o el oeste del Pacífico han recibido vacuna, pero hasta el 80% en países de altos ingresos han recibido la vacuna. Entonces, la medición tiene un papel clave en nuestra agenda. La estrategia mundial, uno de los 4 objetivos de la estrategia mundial, que es un programa de trabajo que se ha realizado a lo largo de 15 años. Uno de esos 4 objetivos tiene que ver con datos, pruebas, sistemas informáticos. Y si recuerdan, el Informe Mundial de Salud del 2006 destacó una narrativa en el área de los objetivos de desarrollo, indicando que no estábamos haciendo lo suficiente para tener información para definir diálogo y política pública sobre nuestra cobertura de fuerza laboral. Había un grupo de referencia que se estableció en el 2009, el 2010, que analizó de nuevo el tema de reuniendo, convocando expertos de todo el mundo y preguntaron qué se podía hacer, la manera en que medimos estos elementos. Después del tercer foro sobre recursos humanos de salud en Recife, se estableció un grupo de recopilación de datos para preguntar qué se tenía que hacer en este ámbito. Y en el 2016, uno de los 4 objetivos de la estrategia mundial era el desarrollo y la implementación de cuentas nacionales de fuerza laboral de salud y la creación de un eje de datos y de puntos empíricos. Y para ayudar a la OMS a seguir recopilando constantemente datos. Entonces, es una prioridad para la OMS, es una prioridad para mi equipo. Incluso muchos de los estadísticos muy competentes que tenemos aquí en mi organización es una prioridad para los objetivos de desarrollo, y la Fundación Gates también está preguntando qué debe ser nuestra respuesta a este estudio. Ojalá permita más reflexión al respecto, pero eso lo tenemos que analizar a nivel nacional, no solo mundial. Tenemos que medir la implementación de esta estrategia mundial. Tenemos que medir la implementación de cobertura universal, y eso solo lo podemos hacer si trabajamos este año como el año de trabajadores de mundial, perdón, trabajadores de salud, si trabajamos en conjunto para que esto se realice en todo el mundo. Brooke, Andrew y los demás, muchísimas gracias por haber abordado a la OMS para armar este comité asesor, y gracias por la oportunidad de participar hoy. Ya nos hace ilusión este diálogo, y muchísimas gracias a los elementos de mi equipo que han estado haciendo este trabajo desde hace años. Te cedo la palabra, Andrew. Jim, thank you very much for that overview, and Brooke, the context. Jim, muchísimas gracias por darnos el contexto de salud digital y la importancia del mismo. Y a menos que hagamos estas evaluaciones, las convertamos en acción, no es suficiente.
Y entonces vamos a hablar con Polly Dunford, que es la presidenta y directora general de IntraHealth International. Buenos días, Polly. Gracias, Andrew y Brooke. Es un placer estar con ustedes aquí. Y quiero realmente destacar esta colaboración con Cooper Smith y los fondos de la Fundación de Gates, que apoyan nuestro trabajo tan importante en los distintos países en los cuales realizamos nuestra labor, que incluye la gestión de los datos del personal de salud. Sabemos que ya sea que se lleve en papel o de manera digital, es algo crítico tener la información sobre el personal de salud para ver cuántos trabajamos tenemos, dónde están, qué tipo de educación tienen y si hay mezcla de los mismos, cómo se desempeñan. Y como decía Brooke antes, esto era importante antes de la pandemia del COVID-19, pero ahora, por supuesto, la pandemia lo ha puesto de manifiesto. Pero aún así, muchos gobiernos nacionales no tienen conteos oficiales de sus empleados o buenos detalles de su desempeño. Entonces, creo que tenemos que comenzar desde el más alto nivel, construyendo sistemas fuertes que sean impulsados por datos. Los países necesitan tener acceso a estos datos para poder poner de manifiesto las necesidades, por ejemplo, vacunas o equipos, o resaltar dónde se encuentran la mayoría de los trabajadores de salud. Y, por ejemplo, la mayoría no tienen acceso a la vacuna, lo cual es importantísimo. Andrew y yo trabajamos al principio de la pandemia con algunos gobiernos para aumentar el uso de datos en los sistemas de información de salud. Y, por ejemplo, los sistemas de HRIs y otros sistemas nacionales para identificar a poblaciones que corrían más riesgo en la pandemia de COVID y para identificar los focos infecciosos en el país y para anticiparlos antes de que ocurran y para entender dónde estaban estos trabajadores de salud, qué recursos teníamos disponibles y dónde se necesitaban más, dados los focos infecciosos de COVID que iban surgiendo. Entonces, lo que queríamos hacer era preparar a estos trabajadores de salud para que respondan en el momento que se los necesitaba. Y este es el tipo de acción derivada de los datos e impulsada que necesitamos. Entonces, aquí queremos mostrarle la gran cantidad de trabajo que ya hemos hecho, así como también la cantidad de trabajo que hay que hacer todavía para mejorar estos sistemas de salud, para que los gobiernos puedan ver el panorama general de lo que está ocurriendo en cada sector con los trabajadores de salud, tanto a nivel de clínicas como de centros de salud, como de organizaciones sin fines de lucro. Eso es importante ahora, ya que estamos tratando de distribuir las vacunas y también queremos planear para crisis futuras y para resolver los problemas que se nos presentan hoy al mismo tiempo. Así que vamos a seguir enfocando nuestro trabajo junto con los países para avanzar esta agenda, porque tenemos trabajadores de salud y los cambios no ocurren por sí mismos. Así que muchas gracias y de vuelta a ti, Andrew. Gracias, Polly. Ya les hemos mostrado un panorama general y antes de adentrarnos en los detalles del trabajo, quiero recordarles algunas cosas. Si ustedes llevan su cursor al pie de la pantalla, verán que hay algunos iconos y esto se está traduciendo al inglés, al francés y al español, así que los alentamos a que elijan el lenguaje que prefieran. Y si van hacia la izquierda hay una función de chat, así que por favor tómense un momento para presentarse. Y si van aún más hacia la izquierda, está la sección de preguntas y respuestas. También los alentamos a que nos propongan sus comentarios y preguntas mientras que hablan los panelistas. Y al final de nuestra discusión vamos a abordar sus preguntas y comentarios. Ahora les quiero presentar a Leah Gass, que es la directora de servicios profesionales de Vital Wave, la que nos va a dar un panorama y algunas ideas y conclusiones de este estudio tan interesante. Gracias, Leah. Gracias, Andrew. Si podemos pasar a la próxima filmina. Voy a comenzar con un panorama general de este proyecto y luego les voy a hablar de la financiación a los más altos niveles. Esta evaluación lo que busca es identificar oportunidades concretas para que los países de ingresos medianos bajos puedan diseñar, planear y gestionar mejor su personal de salud. Estoy pensando en que tenemos que entender cuál es el estado actual de los sistemas y también queremos saber cómo podemos hacer para enumerar
cada una de las necesidades y qué espacio debemos darle en cuanto a prioridades en cada país en el mundo. Nuestro sistema de evaluación fue impulsado por algunas preguntas fundamentales que llegan al centro de la comprensión de los recursos humanos para gestión de salud. Por ejemplo, ¿cómo saben los países dónde se encuentran sus trabajadores de salud? ¿Saben los países cómo se desempeñan los trabajadores de salud y si se presentan a trabajar? ¿Y cómo se les paga a estos trabajadores? Si podemos pasar a la próxima filmina. Para responder estas preguntas, llevamos adelante una evaluación en la cual comenzamos con un objetivo de 20 países y a medida que se desarrollaba la pandemia fuimos siguiendo en este paisaje de países y observamos y anotamos qué tipo de sistemas tenía cada país establecido y en qué situación estaban estos sistemas. Y de ahí comenzamos a llevar a cabo algunas evaluaciones especializadas para analizar los datos de recursos humanos de salud entre los distintos niveles del sistema. Y eso es algo de lo que les quiero compartir ahora. Y esto se utiliza para informar y para realizar recomendaciones para cómo podemos hacer desde un nivel gubernamental para apoyar a los trabajadores de salud y a los recursos humanos. Y en esto nos vamos a adentrar un poco más. Esta filmina aquí les da un panorama general de la diversidad de recursos y de la revisión de nuestra investigación primaria. Trabajamos con 161 entrevistas en 20 países y tuvimos una centralización de nuestro acercamiento con el cuidado de incluir a las partes interesadas y a nuestros socios de desarrollo en los países. Pusimos un gran énfasis en entender cómo usan los sistemas esta información y cómo gestionan a partir de la misma, porque muchas veces los actores no son comprendidos en la manera en que trabajan, pero realmente tenemos que poner sus necesidades en primer lugar de análisis. Para nuestra metodología, queríamos trabajar con los casos más relevantes para nuestras cuestiones de evaluación y se pueden ver hacia la izquierda. Si usamos estos casos principales, nos podemos enfocar en mapear el flujo de datos al nivel nacional, desde el nivel más básico, para ver cómo fluye la información de manera ascendente y de manera descendente, para poder entender qué tipo de datos son los que se recopilan y cuáles son las decisiones que se toman en base a los mismos y las acciones que se desprenden de ellos. Queremos ver dónde es que hay carencias de datos o brechas y quiero entender mejor cuáles son las soluciones más útiles que se pueden aplicar en cada caso. También nos da un buen panorama de cuáles son las mejores prácticas y políticas en cada caso. Y también lo comparamos y lo cotejamos con un análisis a nivel nacional para ver quiénes son los actores de gestión y toma de decisiones a diario para entender qué tipo de retos enfrentan ellos también. Antes de llegar a las conclusiones, creo que sería beneficioso darles un plano general. Hay algunas cosas que hay que determinar para poder tener un elemento de sistemas de información exitosos. Y esta es nuestra definición, ¿qué es un buen trabajo de información? Primero hay que establecer la realidad de los trabajadores de la salud en cada sector y categoría. En la mayoría de los países, lo que significa esto es tener un conteo exacto y saber dónde se encuentran ellos. En muchos países no tenemos solo una fuente para este dato, sino varias. Y necesitamos tener un lugar unificado para poder reunir todos los datos clave de cada trabajador y funcionalidad del servicio de las necesidades del usuario para la gestión de rutina y de tareas como ser las administrativas, especialmente a nivel subnacional. Tenemos que tener acceso, los usuarios en realidad tienen que tener acceso a datos que permiten la toma de decisiones al mismo tiempo que protegen la privacidad de los individuos. Entonces tenemos que entender quién es quien tiene acceso a esos datos y a esta información. Y finalmente, porque los datos de recursos humanos de salud son únicos, también
Si bien son únicos, se nutren de distintos sistemas y de actores. Entonces tiene que haber una forma de que estos datos puedan ser compartidos entre distintas plataformas, por ejemplo, recursos humanos de salud o entre los ministerios u otros establecimientos del gobierno. Hay muchos caminos para llegar hasta ahí entre cada país y hay una diversidad de experiencias, lo cual influye en que haya distintos factores, pero por lo general se apoyan en los mismos principios que aparecen en verde hacia el final del gráfico. ¿Qué tipo de gobernanza y propiedad, por ejemplo? Si existen los incentivos adecuados y el diseño de sistemas de acuerdo al contexto de cada país en el que se encuentren. Las recomendaciones que nosotros estamos presentando no se reducen a esto, pero esto es algo más general y podemos darles conclusiones más específicas de cada país para ver cómo cada país se organizó en cuanto a estas cuestiones fundacionales. Con esto quiero pasar a la próxima filmina. Comenzando hacia la parte más superior, para saber dónde están los gobiernos, perdón, dónde están los trabajadores, tenemos resultados mezclados. Hay países que se apoyan más en archivos de papel en cada centro de salud y, por ejemplo, tienen listas de personal, pero no tienen mucha más información, un sistema digital. Hay países que tienen un poco más de desarrollo en ese sentido, por lo menos en los centros de salud, aunque a veces estos sistemas están desactualizados. Una cosa es tener los datos. Otra cosa es tener acceso a los mismos y a que se actualicen regularmente. Y muchos países nos expresaron que les costaba tener acceso a estos datos, por ejemplo, más que nada a nivel subnacional, y eso hace que necesitemos una mejora. Si observamos en las próximas preguntas, ¿cómo se desempeñan los trabajadores? Si es que van a trabajar y cómo hacen su trabajo. Cuando hablamos de administración diaria o funcionalidad diaria, en particular cuando hablamos de presentismo y cómo se desempeñan estos trabajadores, faltan muchísimos datos. Cuando analizamos estos países en profundidad, encontramos que los sistemas que utilizan son mayoritariamente en papel. Los procesos no son informados a las otras partes del sistema a través de datos. Entonces tenemos grandes brechas que completar. Y esto fue común no solamente en los países de investigación profunda, sino en todos los 20 países que investigamos. Y parece ser una tendencia general. Por último, cuando hablamos de cómo se les paga al personal de salud, encontramos una conclusión bastante positiva de que hay un sistema bastante robusto de pago de salarios que está establecido para los trabajadores de salud. La mayoría de los trabajadores en el país recibían sus pagos por transferencia directa a una cuenta bancaria y todos los trabajadores de salud. Creo que se ha hecho mucho progreso, hemos progresado mucho en los últimos años. Y lo que más necesitamos es que los trabajadores que están en áreas rurales cuenten con un sistema más automatizado para que se les pague o para que se les den sus licencias. Pero en líneas generales, los procesos de pagos trabajan bastante bien, funcionan bastante bien, perdón. Próxima filmina. Cuando hablamos de la visibilidad fuera del sector público y nos concentramos en el sector privado, tenemos otro panorama. Los datos que tenemos disponibles en este caso impiden que se tomen decisiones y planeamiento con datos correctos. Lo que queremos hacer es que el Ministerio de Salud pueda supervisar al sector privado, porque en muchos casos, si bien el Ministerio de Salud tiene cierta supervisión, no tienen influencia o pueden lograr algún cambio. Y hay algunos estudios que se han realizado de la fuerza laboral, pero no están actualizados, ni siquiera al nivel más básico.
Por ejemplo, cuántos trabajadores de salud se encuentran en el país, que tienen que viajar o dónde se encuentran exactamente. Y otro problema que tenemos es que no hay integración de sistemas de HRIs con el resto de los sistemas locales. Entonces, los trabajadores comunitarios tienen una limitación en cuanto a contar con estos datos o a tomar decisiones informadas. Y cuando hablamos de consejos profesionales, ellos deberían ser una fuente bastante fuerte de datos, pero lo que encontramos fue que estos consejos tienen pocos recursos y capacidad para realizar los trabajos que se supone que tienen que hacer. Y esta falta de datos comunitarios del sector privado caen no caen bajo el Ministerio de Salud porque ellos no toman a estos trabajadores en cuenta. Pasando a la próxima filmina, cuando hablamos de los distintos casos y analizamos las distintas trabas en las categorías, yo creo que pusimos los desafíos en distintas áreas. Tenemos un área verde, que es la falta de datos disponibles sobre los trabajadores de salud y de cuidados, tanto en el sector público como en el sector privado. La otra zona es falta de datos disponibles sobre la calidad y los datos que están en peligro, y sistemas que no cumplen con las necesidades del usuario, herramientas que son insuficientes y capacidad insuficiente para poder gestionar estos sistemas. Y esto nos dio una revelación que notamos en otras áreas de nuestra investigación. Estos son problemas fundamentales y lo que hemos hecho con esta evaluación es llegar a un nivel básico para identificar primero los problemas y seguir avanzando desde ahí. Y esto nos permite compartir en qué zonas se necesita más apoyo. Si podemos pasar a la próxima filmina, antes de comenzar a hablar de los hallazgos específicos de cada país, quiero presentar a los 3 países que participaron de nuestra investigación profunda. Estos países los elegimos específicamente por su contexto. En África Occidental, Burkina Faso está en etapas muy tempranas y ejemplifica los problemas que vemos a nivel de recursos humanos de salud. El principal problema es la falta de recursos y la falta de estructuras establecidas de gobierno que aún no están establecidas. En Mozambique tenemos un panorama interesante de un país que ha progresado de manera sostenible y local y que tiene una propiedad fuerte, un sistema de salud descentralizado. Y este es el contexto que vamos a investigar en más profundidad o del que vamos a hablar en más profundidad luego. Y pueden encontrar todos estos datos y más en el informe en sí mismo. Pero con eso quiero pasarle a Andrew. Gracias, Leah. Muchísimo trabajo y un excelente trabajo. Anyone who is on the call attending this webinar, we've got a poll for you. For our interpreters, I'm just going to read the answers. Les tenemos una encuesta y les voy a leer la respuesta. ¿Qué es el obstáculo principal que ven que limita la eficacia de sistemas de información de recursos humanos? La falta de datos disponibles, pobre calidad de datos o que no llegan de manera oportuna, herramientas y sistemas que no cumplen con las necesidades de los usuarios, falta de habilidades entre los usuarios para analizar o utilizar los datos. Otro punto. Llenen eso si pueden, por favor, y vamos a pasar mientras tanto a la próxima filmina. Es un placer tener aquí con nosotros al Dr. Vincent Okecho, que es un asesor independiente en Uganda y que nos va a dar un resumen de los hallazgos de esta investigación profunda, de este estudio de caso. Gracias, doctor. Adelante, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por dejarme participar en este seminario en línea y también por la oportunidad de participar en el mismo estudio.
¿Podemos pasar, por favor, a la próxima diapositiva? Bueno, esta diapositiva nos está dando un esquema del panorama de los sistemas de Uganda para gestión de recursos humanos en el sector salud. Si ven abajo, ahí subrayamos los elementos clave que han desarrollado algunos de los sistemas que les vamos a señalar. Y como pueden ver, recursos humanos implica a muchos ministerios y agencias por la complejidad de estos temas de recursos humanos. Y como pueden ver, aquí hay mucho en esta filmina y ese es el propósito de este esquema, demostrar eso. Pueden ver que hay varios sistemas, entonces entre esta variedad de sistemas se ve fragmentación y es un gran problema en Uganda. Como pueden ver de los colores, donde se ve azul o verde, se ve el sistema de digitalizado de administración de datos, pero también hay usuarios que usan hojas de datos en Excel, según se ve el color azul. Por ejemplo, nómina normalmente se procesa por medio de hojas de datos del programa Microsoft Excel. Y hay otras tareas que también se hacen en hojas de datos Excel, donde se ve lo azul marino. Ahí se ve un sistema en papel para expedientes personales que todavía se guardan en el Ministerio de Salud que tiene en su sede. Y hay algunas cosas que se procesan fuera del mismo sistema, por ejemplo, los cálculos de WISIN, y la necesidad de fuerza laboral y también recopilar los errores o corregir errores. Perdonen que se le está entrecortando el audio al orador. Se recopilan los datos y se comparten con las personas que toman las decisiones para corregir los errores. Esta filmina subraya la fragmentación de los sistemas, el hecho de que hay varios sistemas y entre los problemas que les podemos señalar, por ejemplo, hay poca interoperabilidad, si es que hay. Y también hay escaso uso o siquiera conciencia de este recurso, a pesar de que existe algunos gerentes desconocen que existe. Por ejemplo, el sistema del Ministerio de Salud, que ignoran muchos de las partes interesadas. Pasemos a la próxima filmina. Entonces, nuestra evaluación examinó flujos de datos alineados con las preguntas fundamentales que se han planteado, y esta filmina enseña capturas de pantalla para cada uno de esos flujos de datos que examinamos. Reclutamiento, desplegamiento, flujos de datos en otros ámbitos, y arriba vemos quiénes eran los elementos clave. Hay gerentes de recursos humanos, administradores de sistemas, los directores de nómina, directores de salud a nivel de distrito. Pasemos a la próxima filmina. Aunque exploramos las tres preguntas fundamentales, por límites de tiempo vamos a enfocarnos
aquí en la administración de desempeño, pero también en Uganda, esto resaltó como el problema principal. Se ha visto mucho progreso en cuanto al reclutamiento, desplegamiento y desarrollo de sistemas informáticos de recursos humanos, y el pago de salarios ha avanzado más en cuanto al desarrollo de sistemas para administrar los pagos de salarios o de la nómina, sobre todo por la finanza el Ministerio de Finanzas. Pero la gestión de desempeño eh, tuvo protagonismo como el problema principal que se tenía que abordar. Entonces, podemos avanzar o podemos correr, queremos ver la parte de abajo de esta filmina. Podemos ampliar para verlo de abajo. Ahí se ve toda. Puede que tenga que desplazarse un poco. Bueno, ahí están los trabajadores de salud. Eso quería como mi punto de partida. Bueno, a nivel del trabajador o la trabajadora de salud, hay varias acciones que se ven como parte del proceso de gestión de desempeño. El empleador habla o fija objetivos que se van a cumplir ese año, acuerdos o objetivos de acuerdo mutuo. Esto no se hace en todos los distritos, pero parece hacerse más en distritos donde existen fondos para capacitación y desarrollo de la fuerza laboral sanitaria. Y en casi todos los distritos que están monitoreando el desempeño, se ve en dos formas. Una forma es en papel. Hay registros que llenan los trabajadores por la mañana cuando llegan, y que se llenan también por la tarde cuando se van de su lugar de trabajo en unos 32 distritos y en unas 187 instalaciones de salud. Hay un sistema biométrico que se está utilizando. En algunos lugares son aparatos que se pegan a la pared, o hay sistemas telefónicos biométricos. Se utilizaron por teléfono por el suministro no fiable de electricidad. Los teléfonos pueden operar hasta 7 días sin recargar la cámara, perdón, la pila. Ahora, se estableció un registro con los socios de desarrollo, y esto no se usa en todos los lugares. Esto se usa principalmente en 35 distritos, donde estos datos sobre el desempeño de los trabajadores de salud se registran por los supervisores, principalmente por las organizaciones no gubernamentales y los socios de implementación de los proyectos. A nivel de la instalación de salud, los registros de asistencia se recopilan cada mes para cada trabajador de salud. Y también se comparten con el oficial administrativo del distrito. Y estos datos los maneja el director de la clínica o la instalación, o el jefe de distrito. Ahora, para los trabajadores de salud, estos datos sobre su desempeño se registran en el registro y se recopilan a nivel de las ONG, y se comparte dentro de la ONG y se toma acción. A ese nivel, esta información normalmente
no va más allá de esa ONG o la organización socia de implementación. A nivel de distrito, los resúmenes de estos datos del registro se ingresan al sistema informático de recursos humanos cada mes para facilitar análisis y el compartir estos datos. Se analiza también los datos de asistencia a nivel de distrito y estos datos analizados se comparten luego con el oficial director de distrito, pero también a nivel nacional para analizar hasta qué grado se están presentando y rindiendo los trabajadores, y esto se calcula luego y se monitorea a nivel nacional. También lo hace según la categoría y la instalación de salud. Ahora, en algunos lugares se ha usado estos datos para determinar si alguien debe poder cobrar su sueldo. Hemos dicho que si en un mes no trabajó por lo menos 15 días, ese trabajador o esa trabajadora, es posible que no reciban su sueldo de ese mes. Y esto se ve en unos distritos. Fue el distrito de Iniganga, en el oriente del país, donde se ve ahora regularmente esta práctica para determinar si se le va a pagar al trabajador frente a su asistencia o en algunos casos inasistencia. Ahora, la asistencia o el rendimiento también se monitorea usando máquinas biométricas. Ahora todos los hospitales regionales tienen máquinas biométricas. Y esto se conecta a las estadísticas, y el Ministerio de Salud también monitorea estos datos directamente. A nivel del ministerio, imprimen los datos de cumplimiento o asistencia para ver qué desempeño tienen los hospitales en cuanto al cumplimiento de sus trabajadores. Cada 6 meses hay una reunión para hablar del desempeño a cada nivel. En centros de salud, también a nivel de distrito o de región. Y esto se hace en papel. Y al final del año se evalúa el desempeño en sentido global, nuevamente en papel. Se registra esto y se guardan en expedientes de personal que se hacen o que se guardan en papel a cada nivel. Y esto es difícil de usar porque son difíciles de compartir o acceder porque se guardan en archivos cerrados y se ven como algo confidencial, entonces no se comparten con personas que tienen que tomar decisiones, salvo cuando están considerando a alguien para un ascenso o si una persona está solicitando un nuevo cargo. Entonces, este es un contundente problema. A cada nivel, el director o directora de recursos humanos tiene que verificar todos los informes de evaluación de desempeño para asegurarse de que se haya llenado debidamente por cada trabajador y que los gerentes han comentado sobre el desempeño de este individuo y también que esto se vea archivado. A cada nivel se hablan de estos informes de desempeño. Cada trimestre por el comité que se ha establecido para monitorear el desempeño
y para designar incentivos que se le podría brindar a las personas al final del año. Algunas personas pueden recibir reconocimiento, ya sea una carta o algún tipo de reconocimiento. Y pues algo que podrían ellos apreciar para motivar a los demás, para que sepan que si ellos también dan buen rendimiento, pueden recibir este reconocimiento. Ahora, quisiera subrayar que aunque dijimos que se fijan objetivos entre los trabajadores de salud y los gerentes, normalmente no se siguen al determinar lo que será el incentivo que va a recibir el trabajador o la trabajadora. Esos incentivos se basan en la percepción de los supervisores y los colegas. Normalmente no coinciden con los objetivos y cómo se cumplieron a lo largo del tiempo. Y este es un gran punto débil. Entonces, para resumir, el tema clave aquí es que la mayoría de los datos de gestión de desempeño se guardan en papel, son difíciles de acceder porque están encerrados en registros confidenciales, no se comparten y no siempre se analizan detalladamente para definir decisiones una vez recopilados los registros. Y también es común en otras situaciones en las que los expedientes de personal son incompletos, están incompletos. Han dicho, se ha hablado de un gerente que se estaba jubilando, pero cuando estaba tramitando sus prestaciones y sacaron su expediente de personal, solo tenía la carta de su primer nombramiento como oficial funcionario de salud y había llegado a ser comisionado de servicios sanitarios en el Ministerio de Salud. Esto evidencia cómo la gestión de datos tiene bajo nivel, sobre todo en el sistema sanitario. Y en esta filmina vemos cómo ponemos de manifiesto la importancia de mantener archivos para las personas que están empleadas y contratadas y para ver cómo se desempeñan, para poder realizar informes junto con informes de supervisión, así como también de todas las actividades que se realicen y mantenerlas en el expediente. Muchas veces tenemos el problema de que estos archivos están incompletos o perdidos o que no están mantenidos o actualizados. Y cuando algo se pierde o se olvida, es que así como está ese archivo incompleto, empieza a moverse hacia arriba entre distintos niveles. Por ejemplo, desde el centro de salud hasta la oficina de distrito, hasta el administrador en jefe oficial y hasta el Ministerio de Salud. Y en estos niveles es que se producen las obstrucciones, ya que las distintas oficinas tienen prioridades diferentes que están compitiendo entre sí y muchas veces las personas se olvidan de completar o de firmar partes importantes de estos formularios o los formularios se mezclan con otros o se pierden. Y estas son una de las grandes causas de que haya faltantes en los archivos. Y como dijimos antes, los socios que implementan las acciones trabajan de manera conjunta para colaborar con el personal de los sistemas de salud para mejorar los sistemas. Y en cada uno de los distritos no es lo mismo, no es el mismo nivel de acceso o de habilidad de compartir estos datos, dado básicamente por falta de infraestructura y de recursos del gobierno. Próxima filmina, por favor. Entonces, en cuanto
¿qué están proponiendo los gerentes una vez que compartimos este estudio? Porque lo compartimos con los gerentes y el Ministerio de Salud y otras instituciones. Y en primer lugar, una de las citas de los gerentes dice que este fue un buen estudio que ha resaltado los puntos importantes de debilidad de los sistemas de recursos humanos, que aunque ellos tenían conocimiento de algunos, no los entendían por completo. Y las áreas claves que resaltaron para recomendar este estudio fueron, en primer lugar, hacer que los sistemas existentes sean más integrales para reducir la fragmentación, para que toda la información que un gerente necesite para tomar decisiones pueda salir del mismo sistema. En la actualidad, los sistemas se encuentran fragmentados y si uno quiere información de un sistema, necesita una contraseña para acceder a esa información. Si hay información que está en otro sistema, se necesita otra contraseña. Entonces, se necesitan tantos nombres de usuario y contraseñas que al final se cansan y terminan sin usar el sistema. También proponen que se aumenten las oportunidades para que las partes interesadas puedan emitir sus opiniones durante el desarrollo de estas aplicaciones y a medida que se avanza en el análisis y a medida que se comparten los datos o que van surgiendo oportunidades para encontrar la información que falta de los trabajadores de salud o para clarificar lo que ellos no entiendan en cuanto a la información compartida y así sucesivamente. Porque en el sistema actual muchas personas no están al tanto de la existencia de otros sistemas y como mucho obtienen informes incompletos o, o a veces necesitan datos que no están en los informes que obtienen o a veces ni siquiera entienden el análisis en el informe y por lo tanto estos sistemas son menos útiles y hacen que la propiedad también sea menor. Lo que es importante destacar del sistema actual es que es un sistema que fue desarrollado principalmente con personal informático que se enfocaba mucho en tecnología y en crear el sistema de datos, lo cual llevó a que los gerentes utilizaran esa información más tarde y esto hizo que tomara más tiempo internalizar los datos del sistema más que aprender el sistema en sí. Entonces, de aquí en adelante, tenemos que involucrar a las personas que se encuentran en liderazgo para construir el sistema y para formarlo para que tenga sustentabilidad a largo plazo. Así que estas son las tres áreas más amplias en las cuales se necesita acción inmediata. Y este es el compromiso que nosotros estamos tomando de llevar adelante esta tarea. Próxima, gracias. Creo que este es el fin de mi presentación. Doctor Vincent, muchísimas gracias. Y hemos podido apreciar la gran complejidad y los problemas específicos que ustedes han estado experimentando, así que me alegra mucho ver que se están tomando los próximos pasos y que estamos incluyendo a los gobernadores en la toma de decisiones para el futuro. Y vamos a hablar más de eso, pero aquí quiero compartirles el resultado de nuestra encuesta y está bastante distribuido de manera pareja entre las distintas zonas. Así que espero que esto los aliente de alguna manera al saber que sus problemas son compartidos por muchos otros. Y a medida que avanzamos y analicemos los resultados y recomendaciones de nuestro trabajo, al escuchar a Sarah Hyde de Cooper Smith, vamos a poder obtener algunas ideas para tomar acción y cambiar estos resultados.
Así que Sara, te voy a dar la palabra, que es la gerente de desempeño. Gracias, Andrew, y gracias a mis colegas por sus presentaciones. Como ven ustedes, en estos mapas de ecosistemas en los cuales se muestran las obstrucciones que hemos identificado. Entonces, quiero decir que cuando hablamos de identificar los problemas en los sistemas, hay que mirar al problema en profundidad y analizar qué problemas tenemos en profundidad uno por uno. Entonces, quiero mostrarles la próxima filmina. Y estos problemas principales los hemos puesto en 4 grupos diferentes. Tenemos los primeros 2. Los problemas en la izquierda tienen que ver con estructuras de gobernanza insuficientes en el sector público y privado. En la parte superior hay una desconexión entre los sistemas y el contexto de este sistema. Por ejemplo, la capacidad humana y la infraestructura. Y al pie del gráfico son problemas individuales que interfieren con el sistema. Por nuestra metodología, hemos cubierto los problemas a nivel de sistema y vemos cómo afectan a los actores individuales dentro del sistema. Por ejemplo, del lado de gobernanza, tanto en el sector público como el privado, la evaluación encontró un faltante de mecanismos o estructuras como unidades técnicas administrativas, grupos de trabajo, plataformas o asambleas y comités que puedan supervisar el trabajo de los trabajadores sanitarios y coordinarlos. Los procesos de administración tienen que ser optimizados para que sean más eficientemente, porque los trabajadores de salud trabajan con recursos mínimos, lo cual impide que cumplan con sus objetivos, ya que el sistema no los apoya para cumplirlos. Y la comunidad también necesita apoyo dentro de sus contextos. Y hay una necesidad para fortalecer las estructuras de gobierno y para utilizar la gestión de manera más eficiente. Y para esto hay que involucrar a las partes interesadas para diseñar un sistema que esté garantizado para cumplir con las necesidades de los usuarios. También, ¿cómo hacemos para que los actores puedan coordinar entre sí? Y este es un papel importante el que tenemos para hacer que las partes interesadas y los actores puedan entenderse y comunicarse para diseñar la legislación de los sistemas de recursos humanos y además quién va a tener acceso. Y para poder tener acceso a los datos y a los requisitos de datos, también hay que tener una política integral que esté compartida y un sistema que se adapte al contexto, sobre todo a nivel subnacional. Y también hay que diseñarlo más allá de las habilidades de cada persona de utilizar computadoras y tecnología, desde los trabajadores de salud a las personas que diseñan, como ya lo dijimos. Y tenemos muchísimos sistemas de información, como se dijo antes, con muchísimos nombres de usuario y contraseña, lo cual crea una carga adicional que tendríamos que resolver. Entonces, queremos crear un sistema de salud, de recursos humanos de salud, que esté ajustado a las necesidades de cada país, basándonos en los sistemas que ellos ya tienen, pero optimizándolos para que tenga un nivel más alto de desarrollo para atender a las necesidades de cada uno, para poder tener la capacidad de integración, de entrar a un sistema más complejo de datos, o para poder capacitar a las personas para que utilicen estos sistemas de datos y tecnología en general de uso diario. Y en cuanto a esto, tenemos ciertas motivaciones para el diseño y para tratar de que las personas utilicen estos sistemas de la forma en la que queremos, tanto instituciones privadas y trabajadores que no tienen la suficiente motivación para reportar estos datos y las organizaciones. Y en cuanto a la realidad de los deseos de estos trabajadores en cuanto a su ubicación y sus viajes, son parte de esta realidad. También tenemos que cambiar la forma en que se recolectan los datos, en la cual los datos son agregados y se utilizan en los sistemas, para que los usuarios tengan más incentivos de utilizar estos datos que están disponibles. Por lo tanto, necesitamos más visibilidad a nivel subnacional y nacional, que es donde se toman decisiones, para que esta información pueda ser resaltada
para que los países puedan utilizarla durante foros o conferencias. Y mientras hablamos de estos problemas causales, este es nuestro punto de entrada para comenzar a hablar de los desafíos y de la acción que debemos llevar adelante. Así que, por favor, próxima filmina. Gracias. Nosotros necesitamos un acercamiento que de manera económica pueda mejorar la toma de decisiones a gran escala, y necesitamos coordinación entre los actores para lograr un cambio estratégico desde los sistemas de reportaje a nivel nacional y el sistema de rutina administrativa y de gestión que priorice las necesidades subnacionales basándose en una fuente de información verdadera establecida sobre el personal de salud, tomando en cuenta la cantidad de sistemas que se encuentran activos en cada país. Por lo tanto, no tenemos una solución única para todos los países, y lo que realmente tenemos que tener en cuenta es dónde se encuentra el país actualmente y qué sistemas necesita para ser más efectivo. Por ejemplo, en el caso de Burkina Faso, recomendamos un abordaje que siente las bases para la digitalización, pero concentrándose principalmente en mejorar el flujo de trabajo, pensando en qué tareas cumplen los trabajadores de salud y qué datos necesitan, incluyendo adaptaciones de bajos recursos del sistema de información de recursos humanos existente. Para países con sistemas fuertes de propiedad, pero que no cuentan con el uso de datos y cuyas tareas administrativas continúan siendo en gran parte manuales, como en Mozambique, recomendamos un enfoque en el cual se puede apoyar una mayor automatización de las tareas administrativas y la mejora en la calidad y uso de datos. Y para los países con ambientes altamente complejos y descentralizados, donde existen sistemas múltiples como en Uganda, donde los actores carecen de datos, recomendamos enfocarnos en una mayor integración entre las fuentes de datos de recursos humanos de salud, que son dispares. Esto es crítico para tener los datos necesarios para manejar a los trabajadores de salud que están activos. Y esta es un área importante de intervención para poder construir registros fuertes para que puedan compartir los datos entre las distintas fuentes de recursos humanos, por ejemplo, nómina de pagos, comisiones y el Ministerio de Salud. Esto es un área importante para fortalecer el ecosistema de datos. Y obviamente, de acuerdo al contexto de políticas, esto varía por país. Pero al final de cuentas, hay que tomarlo desde el punto de vista de los trabajadores de salud y los trabajadores comunitarios. Y una de las soluciones es incluir a UNICEF, a los fondos locales, Living Goods y GeoLab. Tener una lista maestra de registros de trabajadores de salud para que todos compartan. Entonces, estamos muy emocionados de nuestra guía que está a punto de lanzarse, de publicarse, para lograr el fortalecimiento de estos sistemas de salud. Y pueden poner, perdón, si se fijan en el chat, vamos a poner los hipervínculos para que vean estas guías. Lo que es importante es que cada una de estas recomendaciones tenemos que trabajar con distintos socios, no solamente con el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Ministro de Servicios Civiles, el Ministro de Finanzas y los consejos de salud. Y es importante que estos grupos puedan trabajar conjuntamente, porque todos los actores de importancia pueden asegurar que haya más supervisión y un trabajo efectivo. Y esto parece un requisito bastante simple, pero a veces cuesta mucho lograr una coordinación de este modo. Pero con un buen liderazgo se puede crear un sistema que cumpla con las necesidades de los usuarios en todos los niveles, especialmente a nivel subnacional, lo cual mostraría un cambio de un sistema basado en informática a un sistema que se basa en la recolección de datos. Y con eso, Andrew, te doy la palabra nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Pues buen resumen, pero muy breve. Y los que se han conectado, los queremos invitar a analizar estos puntos más a fondo, porque ahí se explica lo que resumió Sara. Pasamos a otro punto
questions where we can ask you to do a poll. And this will be a poll that is going to ask you about what will be your own next step where you are to improve the human resource system in your Para country. el sistema de recursos humanos en su país. And for the benefit of our interpretation, Y para la interpretación, advocate to the les Ministry of pregunto, Health for greater priority ¿van a to be given to abogar healthcare ante el systems Ministerio with de access Salud to para rural darle más prioridad a estos sistemas de recursos humanos? ¿Van a hablar de o evaluar obstrucciones actuales en los sistemas existentes o priorizar el mejorar el sistema informático para recopilar mejor datos o mejorar la capacidad que tiene el personal para analizar y utilizar datos? Tomen un momento para darnos su respuesta y luego hablaremos de los resultados. Si se tienen que ir, gracias por acompañarnos y los invitamos a llenar el cuestionario breve después, pero si se pueden quedar, hubo muy buenas preguntas que acaban de ponerse. Quiero invitar a Sara, Vincent y Leah a encender de nuevo sus cámaras y pedirle a Jeff que active el modo galería. Tenemos unas preguntas muy interesantes. Nos alcanzará varias rondas. Voy a leer ahora la primera pregunta del chat. Una pregunta de Catherine. Específicamente, ¿qué recomiendan que hagan los gobiernos, los donantes y proveedores de asistencia técnica para mejorar la participación de los trabajadores de salud en planificación de recursos humanos? Le paso esta palabra a Sara. Sí, mis colegas también pueden intervenir. Pues esto sí es complicado según la configuración del país. Analizando el caso de los trabajadores de salud comunitarios, se deben incluir en los registros de centros de salud. A medida que armamos un registro de trabajadores e integrar esto, porque muchas veces estos trabajadores se vienen incluidos como parte del centro de salud. Entonces, si se les puede incluir en esos registros, crea una oportunidad para conectarlos a otros sistemas informáticos. No sé si alguien más tiene otros comentarios que quieran dar. Pues sí, es buen resumen y luego se habló de las directrices que se están formulando sobre el registro de datos. Lea, tengo una pregunta. ¿Qué ves como palancas para acción para mejorar la recopilación y utilización de datos? Gracias. Bueno, algo que vimos mucho a medida que estábamos pensando en esto en distintos países, es importante el liderazgo a niveles también subnacionales. Entonces, ver el valor y la utilidad de esos datos, no solo a nivel nacional, sino también retroalimentación a niveles subnacionales, pensar en los incentivos más adecuados a niveles subnacionales para mantener al día esos datos. Otros puntos. Una de las tensiones que vimos en algunos países era la percepción de ver sistemas de recursos humanos como una herramienta, pero actualizar esos datos, cambiando la mentalidad a que sea una herramienta de gestión de día a día. Y eso creo que también apoyaría y animaría el intercambio de datos entre sistemas en comparación con lo que vemos en varios países, según se compartió anteriormente, que existen varios sistemas en distintos departamentos o unidades, pero eso luego requiere mucho esfuerzo para armonizar esos datos en un solo sistema. Pues sí, y es muy importante que esos datos sean útiles para luego tomar acción
a partir de ellos. Si lo permite su amplitud de banda, doctor, lo invito a encender su cámara. Le queríamos plantear lo siguiente. ¿Qué partes interesadas se encuentran mejor situadas para avanzar estas recomendaciones? Como indicó la filmina anterior, había distintos ministerios con sus sistemas. ¿Quién va a encabezar esto? ¿Cómo avanzamos esto? Gracias, doctor Vincent. La parte interesada principal para avanzar esto es el Ministerio de Salud, porque ese ministerio, al fin y al cabo, es el ministerio que responde del desempeño del sector salud, de la fuerza laboral sanitaria, y son muy buenos para movilizar a los socios. Tienen toda una gama de socios. Desarrollan la política pública, desarrollan la estrategia y pueden analizar políticas y estrategias para incorporar algunas de las sugerencias para mejorar este sistema informático de recursos humanos de salud. Y también, por ejemplo, usando como ejemplo la oficina del primer ministro, pueden catalizar el proceso de unir a distintas partes interesadas para disminuir esta fragmentación, para tener planes más cohesivos, coherentes, informes también más coherentes y promover el compartir estos datos. Porque si dice algo el ministro de Salud, eso es algo muy respetado por estas partes interesadas. Si ellos tomaran liderazgo en esto, todo saldría bien. Gracias, doctor Vincent, y gracias a todos los demás por sus preguntas. Vamos a abordar unas más, pero lo que no queda, los tomaremos en cuenta para darles seguimiento entre los materiales que les vamos a mandar de seguimiento. Lea, los problemas, fallos técnicos se pueden arreglar, pero se necesita gobernancia para coordinar entre distintas partes interesadas. ¿Qué sugieres al respecto? Pues sí, y llegó a ser un tipo de mantra cuando estábamos trabajando en esto. Los fallos técnicos son fáciles de arreglar, pero el tema de fondo es cómo unimos a estas partes interesadas. Y quiero subrayar algo que dije anteriormente de lo que escuchamos analizando los hallazgos, que hay tantas partes interesadas en este espacio, más que, por ejemplo, lo que sería analizando un programa específicamente para una enfermedad. Y como esto abarca varios ministerios, departamentos, el sector privado, hay una gran cantidad de partes interesadas que se tienen que incorporar a cualquier esfuerzo, y creo que eso es fundamental para diseñar la gobernanza más indicada o adecuada entre los involucrados en gestión de recursos humanos de salud, y asegurarnos de que ellos participen en el diálogo. Ese es un aspecto clave y lo vimos en varios países que están primero preguntando qué tiene el país y más allá de eso analizando las necesidades de distintas partes interesadas. Como los ejemplos que les planteamos sobre cómo se puede incorporar a todos estos elementos. Y también hablando del sector privado, tenemos que ver qué tipo de incentivos hay. Tras de nuestras entrevistas, varias personas dijeron que puede haber escasez de incentivos para que el sector privado comparta información. Algunos pueden tener miedo de lo que sería esa clase de divulgación de datos. Entonces, diseñar incentivos para fomentar esa colaboración es un aspecto importante de la gobernanza que se tiene que considerar. Bueno, la gobernanza y la motivación siguen surgiendo como temas. Se nos va acabando rápido el tiempo. Podríamos durar más tiempo en este diálogo, pero quiero hablar
con cada uno de los panelistas. Les voy a hacer una pregunta a todos. Considerando los resultados y las recomendaciones del estudio, ¿qué sería el mensaje clave que quiere que se lleven los participantes en esta sesión hoy? Doctor Vincent, ¿me puede dar, por favor, primero su mensaje clave? Un mensaje clave que quiero que se lleven los participantes es que la información de recursos humanos es clave para la gestión de la fuerza laboral sanitaria y será clave para abogar por mayor inversión en esta fuerza laboral y también hasta para mejorar la calidad de la atención médica, porque ahí uno contaría con suficiente evidencia para sostener sus argumentos y también rendir cuentas sobre los recursos que nos han dado. Muy bien. Una respuesta muy sabia. Si pudiéramos hacer eso, nos iría bien. Sara, compártenos tu sabiduría. Bueno, quiero subrayar un poco lo que estaba diciendo Leia, es que tenemos que eh, a- hacer coordinación y las soluciones digitales son un componente necesario y forman parte de nuestras recomendaciones, pero no son la solución mágica. No pueden arreglar todo. Si tienen flujos de trabajo ineficientes, si no entienden bien las necesidades de los usuarios, poner encima de eso un sistema digital no arregla esos problemas de fondo, sino a veces los amplifica. Entonces hay que analizar los países tal y como están y ver quiénes son los usuarios y eso luego puede incluir a las partes interesadas y preguntarnos qué necesitan esos usuarios en cuanto a los datos para tomar decisiones, para que tengan motivación para usar estos datos, porque los datos luego se convierten en algo pertinente y útil para ellos y luego preguntarnos cómo crear el sistema para abordar esas necesidades de dar datos más útiles. Y muchas veces entramos a la carrera, pero es importante tomar un paso atrás y analizar bien esas necesidades que existen para que esto atienda a esas necesidades y aborde estos temas. Muy bien, gracias, Sara. Leia, puntos conclusivos. Bueno, hablando de nuevo de la importancia de incorporar a distintas partes interesadas a todos los niveles de un sistema de salud, mejor dicho, que no solo sea el Ministerio de Salud, sino también ver la manera de incorporar a distintos elementos del gobierno que tienen un papel a desempeñar en esto y también fortalecer otros departamentos que tienen un papel que desempeñan en el monitoreo de la fuerza laboral sanitaria. Entonces, este elemento de tener a múltiples partes interesadas y elementos del gobierno tiene que tener protagonismo. Muchísimas gracias. Bueno, pues esperemos a ver, o veamos qué van a hacer nuestros asistentes. Jeff, si puedes compartir los resultados de la última encuesta. Bueno, se ve una distribución más o menos pareja de las respuestas y se ve que es importante entender el contexto local para definir lo que será la intervención. Y cuando se vayan saliendo, verán que hay una encuesta que surge, pero pido primero pasar a la siguiente diapositiva, que hay muchos recursos detallados disponibles. Pues, si pueden avanzar la filmina. Vamos a compartir un enlace para esos elementos. También está el mismo informe y luego la investigación profunda de cada país se ha desglosado para poder leer a fondo más sobre el país que les interesa. En la pantalla y en los datos de seguimiento hay puntos de contacto de varios de nuestro equipo y en las preguntas de encuesta que les van a llegar hoy también podrán pedir seguimiento de uno de los miembros de este consorcio si quieren hablar más a fondo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido todo un recorrido para entender el papel de datos informáticos en recursos humanos de salud.
Es el año del trabajador de salud, pero sin esos datos no podemos entender qué está pasando sobre el terreno para tomar decisiones. Polly nos recordó lo importante que eran estos sistemas de información de recursos humanos. Entonces, quiero darle las gracias en nombre de todos a Leah, Sara y el doctor Vincent por presentaciones que no solo nos dan un bosquejo de lo que está pasando en distintos países, por lo bien y por lo mal, y una hoja de ruta sobre las acciones que podemos tomar que son basadas en contexto local para mejorar los datos, para gestionar mejor los recursos humanos de salud, para que los pacientes y las familias en estos países puedan recibir la atención médica que necesitan. Muchísimas gracias. Les daremos seguimiento luego con esta información, pero por ahora nos despedimos.